Durante más de una década, una figura se ha erigido en el panorama político europeo como un monolito inamovible. Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría y artífice de la democracia iliberal, construyó un sistema tan estrictamente controlado y tan resistente a las presiones que parecía inmune a las crisis políticas. Sometió al Estado, a los medios de comunicación y a la economía, convirtiendo a Hungría en lo que muchos denominaron un sistema blindado. Durante 15 años parecía que nada podía sacudir los cimientos de su gobierno. Hasta ahora. Ante nuestros ojos, este edificio aparentemente indestructible está empezando a resquebrajarse. Tras una década de dominio indiscutible, la era del Fidesz podría estar llegando a su fin. Y la chispa provino del propio sistema de Orbán, de un hombre que en su día estuvo en el centro del mismo. Este hombre es Péter Magyar, antes un leal miembro del círculo íntimo, ahora el rival más feroz de Orbán. En poco más de un año, Magyar se ha convertido en un símbolo de la esperanza para millones de húngaros. Su movimiento, el Tiszta, ha sacudido la escena política del país como una onda expansiva, desplazando por primera vez en 18 años al Fidesz de la cima de las encuestas. La estrategia que Orbán lleva aplicando desde hace tiempo, el desafío a la Unión Europea, una postura cada vez más prorrusa en medio de la guerra de Ucrania y los años de mala gestión económica, se han convertido en una carga que muchos húngaros ya no están dispuestos a soportar. ¿Estamos asistiendo acaso a un punto de inflexión histórico? Uno que podría remodelar no solo Hungría, sino toda la región. Pasemos a averiguarlo. En el sentido clásico occidental, la democracia es inseparable del liberalismo. El gobierno de la mayoría está limitado por garantías fundamentales: el Estado de Derecho, la separación de poderes, la protección de las minorías y la libertad de expresión defendida por unos medios de comunicación independientes. Estas barreras existen para evitar la tiranía de la mayoría y el deslizamiento hacia el autoritarismo. El concepto de democracia iliberal de Viktor Orbán rechaza estas garantías. En este modelo, las elecciones siguen siendo fundamentales, pero no para garantizar el pluralismo. Más bien, sirven para otorgar al vencedor un mandato absoluto para gobernar en nombre de la verdadera nación. La democracia se convierte en una herramienta para adquirir y afianzar el poder, no en un sistema de valores diseñado para limitarlo. Una vez en el poder, el gobierno asume que tiene derecho a subordinar todas las instituciones del Estado a su propia definición de la voluntad nacional. El segundo pilar de esta ideología es el rechazo de los valores liberales universales en favor de un interés nacional superior. En esta visión del mundo no son los derechos del individuo, sino la soberanía y el bienestar de la comunidad nacional lo que constituye el bien supremo. Cualquier fuerza que intente imponer normas externas a Hungría, ya sea en materia de Estado de Derecho, migración o política climática, se considera una amenaza para la identidad nacional. Los efectos de este proyecto son ahora inconfundibles. Bajo el mandato de Orbán, Hungría ha caído en picado en las clasificaciones mundiales de libertad. Desde 2019, la Freedom House la clasifica como parcialmente libre. Durante años, los ciudadanos de a pie apenas sintieron las consecuencias, pero con el tiempo este autoritarismo blando se ha hecho tangible. En febrero de 2025, los jueces húngaros salieron a la calle para defender la independencia judicial, algo sin precedentes. Esta filosofía también moldeó la postura combativa de Orbán hacia la Unión Europea. Bruselas, con su insistencia en las normas jurídicas y los estándares democráticos, se convirtió no en un socio, sino en un adversario ideológico, acusado de socavar la soberanía de Hungría. En la práctica, la doctrina de la democracia iliberal tomó la forma institucional en el Sistema de Cooperación Nacional, NER, un vasto proyecto de centralización que difuminó las fronteras entre partido, el Estado y la economía. Se esperaba que los tribunales, los medios de comunicación y las instituciones públicas funcionaran como instrumentos de una única orquesta dirigida por el Fidesz.
El objetivo era claro: construir un sistema tan cohesionado y arraigado en el que el poder, una vez ganado, nunca pudiera perderse realmente. Sin embargo, toda fortaleza política, incluso la más poderosa, se sustenta en dos pilares: la sensación de prosperidad de los ciudadanos y su confianza en el poder. En Hungría, ambos han comenzado a corroerse rápidamente. El catalizador de este desmoronamiento ha sido una profunda y multifacética crisis económica. Ya no se trata de una recesión pasajera, sino que se ha convertido en un colapso estructural que ha golpeado el corazón del contrato social del Fidesz. En enero de 2023, la inflación de Hungría se disparó hasta alcanzar un asombroso 25,7%, una de las tasas más altas de toda la Unión Europea. Aunque el gobierno logró finalmente reducirla, el efecto acumulativo de años de subida de precios golpeó con brutalidad a los húngaros de a pie. Los precios de los alimentos se dispararon más de un 25% en un solo año, mientras que el aumento de los costes del combustible, impulsado por una subida de impuestos especiales, completó el panorama de una sociedad en constante empobrecimiento. Todo ello se produjo en un contexto de contracción de la economía del 0,8%, con unas previsiones de crecimiento para los próximos años que siguen siendo sombrías. El declive económico del país es fácil de apreciar a vista de pájaro. En 2010, cuando Viktor Orbán comenzó su segundo y largo mandato, el húngaro medio era ligeramente más rico que el polaco medio y notablemente más rico que el rumano medio. A día de hoy, según el Producto Interior Bruto per cápita, los polacos les han tomado una ventaja decisiva y los rumanos, que antes estaban muy por detrás, también están a punto de superar a los húngaros. Según las previsiones de la OCDE, el crecimiento de Hungría para el próximo año se mantendrá por debajo del 1%, frente al 1,5% aproximadamente de Rumanía. El panorama industrial es aún más llamativo. Desde 2010, la producción industrial de Polonia se ha más que duplicado, mientras que la de Hungría se ha estancado, incluso se ha reducido desde 2023, y ahora es solo un 40% superior a la de hace 15 años. A la crisis económica se suman las crecientes crisis en la sanidad y la educación. Cuando los profesores y los médicos comenzaron a organizar protestas masivas para exigir mejores salarios y condiciones laborales, el gobierno de Orbán optó por la confrontación en lugar del compromiso. En julio de 2023 aprobó la denominada Ley de la Venganza, que despojaba a los profesores de su condición de funcionarios y restringía de facto su derecho a la huelga, otorgando al gobierno la autoridad para reasignar a los educadores a diferentes escuelas, neutralizando así la disidencia. Los efectos de esta guerra contra la educación son ahora evidentes. Miles de profesores han anunciado que se negarán a firmar nuevos contratos. Un golpe aún más duro para el sistema de Orbán vino de Bruselas. Su prolongado enfrentamiento con la Unión Europea provocó la congelación de aproximadamente 16.000 millones de euros de fondos, esto es, 6.300 millones de euros en fondos de cohesión y más de 10.000 millones de euros de fondo de recuperación. La Comisión Europea condicionó su liberación a la realización de reformas judiciales y medidas para combatir la corrupción sistémica. Para un país tan dependiente de las subvenciones de la Unión Europea como Hungría, esto supuso un golpe devastador que ralentizó el desarrollo y agravó la desigualdad. Sin embargo, la Unión Europea tampoco es inocente. Sus criterios de referencia en materia de Estado de Derecho suelen ser vagos y su aplicación puede parecer arbitraria o política. El contraste fue evidente en Polonia, donde Bruselas descongeló los fondos del plan de recuperación casi inmediatamente después de que el nuevo gobierno asumiera el poder y antes de que se aplicara ninguna reforma. Esto da motivos para creer que la Unión Europea utiliza estos fondos para imponer los cambios políticos que considera oportunos. Orbán suele destacar la hipocresía de Bruselas, presentándose a sí mismo como una víctima de un doble rasero ideológico. El conflicto entre Budapest y Bruselas nunca fue una serie de enfrentamientos aislados. Se trataba de una estrategia deliberada y a largo plazo profundamente arraigada en el ADN ideológico del Fidesz, en la doctrina de Orbán de la democracia iliberal. Para él, la Unión Europea nunca ha sido un objetivo moral o civilizatorio, sino una herramienta para promover la agenda soberana de Hungría.
En la visión del mundo de Orbán, la Unión Europea es una construcción obsoleta, una potencia en declive que está perdiendo terreno frente a rivales dinámicos como China, Turquía, India, Estados Unidos e incluso Rusia. En esta contienda de suma cero, la misión de Hungría es servir de puente entre Oriente y Occidente, mantener sus vínculos económicos con Europa y al mismo tiempo profundizar sus lazos políticos y energéticos con Moscú y Pekín. Esta es la esencia de su llamada estrategia del péndulo, en la que la flexibilidad es la clave para la supervivencia. No se trataba solo de retórica. Orbán ha seguido sistemáticamente una línea prorrusa. Aunque Hungría condenó formalmente la invasión de Ucrania por parte de Rusia, bloqueó el tránsito de armas por su territorio y retrasó repetidamente los paquetes de sanciones de la Unión Europea. El propio primer ministro pidió un alto el fuego inmediato y se reunió públicamente con Vladimir Putin tanto en 2022 como en 2023, a pesar del boicot diplomático occidental. Estos gestos tensaron las alianzas de Hungría y alimentaron las acusaciones de que Budapest estaba socavando la unidad de Europa ante la agresión del Kremlin. Durante años, el electorado del Fidesz vivió en una realidad alternativa cuidadosamente mantenida. El control del partido sobre los medios de comunicación públicos y privados creó una burbuja informativa en la que se culpaba a Bruselas, a George Soros, a las sanciones o a la guerra en Ucrania de todos los problemas del país. Las encuestas revelaron una profunda división en la percepción, mientras que el 73% de los votantes de la oposición culpaban al gobierno de la crisis. Casi la mitad de los partidarios del Fidesz creían que su situación había mejorado. Esta realidad subjetiva sirvió como la armadura política más duradera de Orbán. Esta armadura finalmente se resquebrajó en febrero de 2024. La chispa provino de un escándalo relacionado con el indulto presidencial, la revelación de que la presidenta Katalin Novak había indultado a un funcionario condenado por encubrir abusos a menores. El escándalo conmocionó a la nación y destrozó la imagen del Fidesz como guardián de los valores familiares. Y fue entonces cuando apareció él, el hombre dentro del sistema, dispuesto a quemar todos los puentes a su paso. Peter Magyar no era un disidente cualquiera. Era un hombre del sistema, abogado, diplomático, alto ejecutivo de empresas estatales y, sobre todo, exmarido de la ministra de Justicia, Judith Varga, un auténtico miembro del Fidesz que conocía todos los engranajes y secretos del sistema de cooperación nacional. Por eso, cuando en pleno escándalo del indulto presidencial dimitió públicamente de todos sus cargos y declaró la guerra al régimen, su voz tuvo un peso que pocos podían igualar. No era un político de la oposición más, su condición de hombre de dentro le daba algo que los oponentes de Orbán carecían desde hacía tiempo: credibilidad. Para millones de húngaros, Magyar no se limitaba a criticar la corrupción, sino que la denunciaba desde su propia experiencia. No hablaba como un retórico, sino como un participante que había decidido romper el código del silencio. Magyar actuó con rapidez. En lugar de fundar un nuevo movimiento desde cero, se hizo con el control de un pequeño partido centrista ya existente, el Tisza, Partido del Respeto y la Libertad, y lo transformó en el vehículo de una revolución política. Su programa, pragmático y centrado en las cuestiones básicas, atacaba directamente los puntos más débiles del Fidesz. Magyar declaró la guerra a la corrupción y se comprometió a hacer rendir cuentas a la élite y a desbloquear los fondos congelados de la Unión Europea, lo que presentó como la clave para modernizar Hungría. Arreglar los servicios públicos, prometió rescatar los sistemas sanitarios y educativos de Hungría, que se encuentran en colapso, un mensaje que tuvo un gran eco. El 89% de sus seguidores cree que estos sectores se han deteriorado drásticamente. Detener la caída demográfica. Su plan tiene como objetivo frenar la emigración masiva de jóvenes húngaros para 2030 y poner en marcha programas que fomenten su regreso. Independencia energética. Magyar se comprometió a acabar con la dependencia de Hungría de la energía rusa para 2035. Y así, en cuestión de meses, provocó un terremoto político. Sus mítines se convirtieron en las mayores manifestaciones antigubernamentales en años.
entre multitudes de jóvenes húngaros y personas lo suficientemente mayores como para recordar la caída del comunismo, resonaban consignas por todo Budapest. Comillas, ya estamos hartos, necesitamos un cambio. Este gobierno se basa en mentiras e hipocresía. El impacto fue explosivo. Las encuestas, que había mostrado a Fidesz en un inquebrantable primer puesto durante 18 años, dieron un vuelco repentino. Las encuestas recientes dan a Magyar una sorprendente ventaja de 18 puntos sobre Orbán. Entre los votantes menores de 40 años, el 58% apoya ahora al Tisza. Péter Magyar ha llenado el vacío político, emergiendo como líder que la desilusionada oposición húngara estaba esperando, nuevo, dinámico y, lo que es más importante, sin mancha alguna por los fracasos de la vieja guardia. Viktor Orbán se ha visto empujado a la defensiva, dependiendo cada vez más de su base rural, aunque incluso allí el Tisza le está pisando los talones. En Hungría el campo tiene un peso político estratégico. El sistema electoral, deliberadamente reformado por el Fidesz, favorece a los distritos uninominales, donde el partido gobernante domina tradicionalmente. Péter Magyar lo entiende mejor que nadie. Por eso lanzó una audaz campaña de base llamada La Vuelta a Hungría en 80 días y anunció la creación de un periódico quincenal dirigido directamente a los votantes rurales, una medida claramente diseñada para romper la última línea de defensa del Fidesz. Así pues, para ganar en Hungría, Magyar debe conquistar no solo la liberal Budapest, sino también, y quizás sobre todo, el corazón conservador del país. Y allí el trauma de Trianon sigue siendo profundo, una herida nacional que Orbán ha convertido desde hace tiempo en un arma política. Para comprender la psique húngara hay que remontarse a 1920, cuando el Tratado de Trianon despojó al país del 72% de su territorio y del 64% de su población anterior a la guerra. Para millones de húngaros fue una injusticia histórica que ha moldeado su identidad durante generaciones. Orbán transformó hábilmente este trauma en una fuente de poder político, estableció el 4 de junio como Día de la Unidad Nacional, concedió la ciudadanía a los húngaros étnicos en el extranjero y los rodeó de generosas ayudas económicas. Como resultado, millones de nuevos ciudadanos con doble nacionalidad, especialmente en Transilvania y Zakarpatia, se convirtieron en un bloque de votantes leales al Fidesz. El revisionismo simbólico de Orbán, incluido su frecuente uso de mapas que representan la Gran Hungría, afianzó aún más este mito emocional que sigue resonando profundamente entre muchos votantes. ¿Cómo navegará Péter Magyar por este delicado terreno? Es probable que su enfoque sea de corrección, no de revolución. Un gobierno liderado por el Tisza probablemente abandonaría la retórica confrontacional y las provocaciones simbólicas de Orbán, favoreciendo la reconciliación y la mejora de las relaciones con los vecinos de Hungría. Durante una reciente visita a Oradea, en Rumanía, Magyar habló de respetar las fronteras existentes y de la necesidad del diálogo, lo que indica su deseo de aliviar las tensiones regionales. Es probable que se mantenga el apoyo a la diáspora húngara, aunque de una forma más transparente y menos politizada. Un cambio de poder en Budapest pondría inevitablemente en duda la relación inusualmente estrecha de Hungría con China, una asociación que floreció bajo el mandato de Viktor Orbán, como en ningún otro lugar de la Unión Europea. Durante la última década, Hungría se ha convertido en la principal cabeza de puente de Pekín en Europa, acogiendo inversiones masivas como la gigafábrica de baterías de CATL en Debrecen y la planta de vehículos eléctricos de BYD en Szeged, lo que ha transformado al país en un centro regional para la electromovilidad china. Sin embargo, muchos de estos proyectos provocaron una reacción pública negativa por motivos medioambientales, contratos opacos y la disposición del gobierno a aceptar las condiciones de Pekín. Quizás el más controvertido de todos ellos fue el proyecto del campus de la Universidad de Fundam en Budapest, que se construiría con financiación china. Los críticos advirtieron que el proyecto podría servir de cobertura legal para las operaciones de inteligencia chinas en Europa.
Las protestas masivas que se produjeron a raíz de ello obligaron al gobierno de Orbán a congelar el plan, y es casi seguro que una futura administración liderada por el Tisza lo cancelaría por completo. Aún así, nadie espera que se reviertan las inversiones industriales existentes. Fábricas como la de KTL y BYD representan demasiado capital y demasiados puestos de trabajo para la economía húngara, que atraviesa dificultades. Lo más probable es que el gobierno de Magyar restablezca normas medioambientales más estrictas y reevalúe las generosas subvenciones estatales y las desgravaciones fiscales de las que han disfrutado las empresas chinas. El resultado sería un enfriamiento de las relaciones políticas con Pekín, pero sin romper las relaciones económicas. Este cambio también supondría el fin del papel de Hungría como promotora de proyectos de infraestructura chinos en Europa, sobre todo el emblemático tren de alta velocidad Budapest-Belgrado, que forma parte de la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de Pekín. Esta línea, destinada a conectar el puerto del Pireo, controlado por China, con Budapest a través de Atenas, Skopje y Belgrado, se convirtió en un símbolo de la creciente alineación de Orbán con China y Serbia. El tramo serbio-húngaro de 350 kilómetros, financiado en un 85% mediante un préstamo chino de 3.600 millones de dólares, se adjudicó a una empresa propiedad de Lorenz Metzaros, aliado de Orbán, con condiciones de préstamo clasificadas durante 10 años. Desde el principio, el proyecto fue objeto de críticas. La ruta evita las principales ciudades húngaras como Szeged y Kecskemét y sirve principalmente como corredor de tránsito para las mercancías chinas. Su viabilidad económica sigue siendo dudosa. De hecho, una vez iniciada la construcción, el gobierno anunció paradójicamente planes para renovar la antigua línea ferroviaria Budapest-Szeged por otros 600.000 millones de forints, argumentando que era necesario para gestionar las exportaciones de la nueva fábrica de BYD. Esta duplicación pone de manifiesto la caótica planificación del proyecto, impulsada por motivos políticos. Aún así, con la construcción a punto de concluir, un gobierno de Tisza no tendría más remedio que llevar a cabo el proyecto, aunque sin la retórica triunfalista que en su día lo presentó como la piedra angular de la apertura hacia el este de Orbán. Sin embargo, cabe esperar un nuevo nivel de transparencia bajo un gobierno de Tisza, la desclasificación de los contratos secretos, una mayor supervisión pública y quizás incluso intentos de renegociar las condiciones de los préstamos chinos. Por lo tanto, en sus relaciones con Pekín y Belgrado, es probable que el Tisza adopte una postura pragmática, mantener la cooperación económica pero sin grandilocuencia política y sin comprometerse con nuevos megaproyectos dictados por las condiciones de Pekín. Sin embargo, la verdadera revolución puede llegar en la relación de Hungría con Moscú. Bajo Orbán, Hungría se convirtió en el miembro más prorruso de la Unión Europea, con la energía como piedra angular de esta asociación. La pieza central de esta alianza es el PAX-2, una central nuclear que está construyendo la empresa rusa Rosatom y que está financiada en un 80% por un préstamo ruso de 10.000 millones de euros. Incluso después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Budapest siguió adelante con el proyecto y Orbán lo defendió personalmente en Bruselas, bloqueando las sanciones al uranio ruso. Hungría también sigue dependiendo en gran medida del petróleo y el gas rusos, protegida de los embargos de la Unión Europea por exenciones especiales. A cambio, Moscú ofreció precios reducidos, lo que ayudó al Fidesz a amortiguar el impacto total de la crisis energética europea sobre los votantes. Un gobierno del Tisza se enfrentaría a una tarea desalentadora: revertir años de profunda dependencia energética sin provocar una crisis económica. Peter Magyar se ha comprometido a eliminar gradualmente los hidrocarburos rusos para 2035. En entrevistas ha insinuado que no tiene intención de cancelar PAX-2 por completo, sino más bien renegociar sus términos, garantizando que el futuro energético de Hungría dependa menos del Kremlin. ¿Significa esto el fin de la imagen de Budapest como caballo de Troya de Moscú dentro de la Unión Europea? Magyar insiste en ello. Ha declarado que, comillas, Hungría debe estar firmemente anclada en la Unión Europea y en la OTAN.
La era de la diplomacia pendular del Fidesz ha terminado. Pero, ¿y si las cosas no son tan optimistas como parecen? Cada vez más, los observadores se preguntan si Peter Magyar es realmente la antítesis de Orbán, o quizás su imagen especular de hace 2 décadas. Como señala el analista político Dominik Heck, Magyar hizo su fortuna dentro del sistema del Fidesz. Su estilo, retórica e instinto político a menudo se asemejan a los del joven Viktor Orbán de principios de la década del 2000. Sabe cómo funciona la maquinaria, tiene contactos y formó parte del mismo establishment que ahora denuncia. Y aunque lleva meses insinuando que tiene material comprometedor sobre el gobierno, aún no ha revelado nada realmente explosivo. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Su giro hacia la luz es un acto genuino de rebelión o acaso una transformación controlada diseñada para gestionar el cambio sin romper el sistema? A Magyar le gusta presentarse como una especie de Robin Hood moral, un miembro de la corte que abandonó el palacio del rey para ponerse del lado del pueblo. Sin embargo, como señala Hetz, sigue viviendo en la comodidad construida por el Fidesz y nunca ha cortado por completo los lazos con su propio pasado en los pasillos del poder. Sus posiciones políticas siguen siendo vagas. Se opone a una mayor centralización de la Unión Europea, pero no ofrece una visión clara de la integración. Critica la pasividad de Orbán ante la agresión de Rusia, pero su movimiento, el Tisza, se ha abstenido de votar las resoluciones que condenan las acciones de Moscú en el Parlamento Europeo. Esta cautela es profundamente pragmática. Magyar sabe que cualquier postura abiertamente pro-ucraniana sería utilizada como arma por los medios de comunicación progubernamentales para arrastrar a Hungría a la guerra de Occidente con Rusia, para, comillas, arrastrar a Hungría a la guerra de Occidente con Rusia. Por eso actúa con cautela, condenando la agresión, pero sin recurrir a una retórica incendiaria. Incluso si el Tisza gana las próximas elecciones, el propio sistema puede simplemente negarse a cambiar. A lo largo de los años, el Fidesz ha fortificado meticulosamente su dominio, rediseñando los distritos electorales, cambiando la asignación de los escaños, introduciendo normas de compensación al ganador y ampliando el derecho de voto a la diáspora húngara, que vota al Fidesz en más de un 95%. Orbán controla ahora un aparato político y mediático capaz de neutralizar casi cualquier desafío. Como advierten cada vez más analistas, en Hungría ganar las elecciones puede no ser suficiente. También hay que arrebatar el poder a un sistema diseñado para sobrevivir a cualquier cosa. Eso, más que la propia campaña, será la verdadera prueba para Peter Magyar. El resultado de esta lucha sigue siendo incierto. Las últimas encuestas muestran que Magyar aventaja a Orbán en unos sorprendentes 18 puntos porcentuales, pero una cosa es segura, el actual primer ministro utilizará todas las herramientas a su alcance para aferrarse al poder, y tras 15 años en el cargo ha acumulado muchas. Para el Tisza, solo una victoria aplastante haría posible un cambio real, lo suficientemente fuerte como para enmendar la Constitución y desmantelar la arquitectura de la democracia iliberal. La batalla por el futuro de Hungría no ha hecho más que empezar. Orbán sigue disponiendo de enormes recursos, pero por primera vez en años soplan vientos de cambio sobre el Danubio. Lo que ocurra en Budapest no solo podría remodelar Hungría, sino también sentar un precedente mundial, un punto de inflexión que marque el fin de la era del iliberalismo. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.